Dicho esto, mil disculpas a mi invitado que ya lo tengo presente y lo dije en un inicio, no todo el Congreso, lamentablemente, está manchado, pero justos pagan por pecadores. Usted es uno de ellos que ha levantado siempre la voz y lo viene levantando en su región, en Arequipa. Justamente el día de ayer entrevistaba a una persona que abogado de la red Muki, de esta campaña que quiere hacer el gobierno en contra de la población y la sociedad civil, que es Tía María. Estamos con el congresista Jaime Quito Sarmiento, de la bancada socialista y representante de la región Arequipa. ¿Cómo está? Muy buenos días, Mayra. Saludar siempre a todo tu público y siempre a mi región Arequipa. Quería permitirme introducir también con el tema que has planteado inicialmente. Yo considero que hay una responsabilidad compartida, que ciertamente también el ministro lo es, políticamente. Totalmente. Y la política, creo que en ese aspecto el Congreso tiene que también hacer el control político. ¿Por qué el ministro? Porque, como hemos visto el día de ayer, quien nombra, pone, mantiene al jefe de DIGEMIT o al director de DIGEMIT es el ministro. Y DIGEMIT es quien tiene que hacer el control de todos los medicamentos que están en el mercado. Al ser el Ministerio de Salud el ente rector, tiene que también preocuparse de ello. Porque lamentablemente en el país, producto de una constitución que ha permitido que las empresas hagan lo que les da la gana, nos estamos olvidando lo que ha pasado en Trujillo y ahora estamos repitiendo con las clínicas. Las clínicas son totalmente responsables también de la negligencia médica, porque lo primero que esperan es que les pagues para que puedan hacerte cualquier atención, así te estés muriendo. Como lo dijo la señora. Ayer los familiares lo señalaron claramente, es realmente una cuestión inhumana. Lo hemos visto en el momento de la pandemia, de la forma como se han comportado las clínicas. Negocio redondo. Lo único que les importa es las ganancias, la rentabilidad. Yo no entiendo por qué empresas tienen que estar en el tema de la salud. Yo soy de las personas que considera que la salud tiene que estar en manos del Estado en total, en todo. No considero que deban haber clínicas privadas. Y en cuanto a las farmacéuticas, otra entidad que también oligopolios, monopolios. Yo no le creo al ministro, yo no tengo confianza política en este ministro. Yo no tengo confianza en nadie políticamente ahora. Mira, ¿no? te comento, Mayra, el 24, marzo del 2024 tuvimos problemas con los genéricos. El 30% para el tema de las farmacias. El ministro vino a la comisión, dijo que iba a presentar un proyecto de ley porque él se enfrentaba a los oligopolios. Nunca presentó el proyecto de ley. Sí lo presentó y ya se publicó. No, yo he revisado. Hay 35 proyectos de ley de distintos congresistas y ninguno del Poder Ejecutivo. Los únicos proyectos de ley que ha presentado respecto a salud el ministro de Salud es en tema de farmacias y otro tema, pero que nada tiene que ver con los farmacéuticos. Aparte, la denuncia que está planteando el ministro es una denuncia que ha hecho Indecopi y el Ministerio Público lo ha archivado. El ministro dice luchar contra los oligopolios, pero en lo que va de este año, de enero a marzo, ha hecho 19 contratos con esta empresa Medifarma. De ahí que tiene el 50%, los establecimientos de salud del país están los sueros de esta empresa Medifarma y 80 medicamentos vienen de Medifarma. Aquí lo que estamos viendo, Mayra, es una situación muy grave en nuestro país. Aquí las empresas están haciendo lo que les da la gana y el Ministerio de Salud lo está permitiendo. Más allá del discurso que pueda haber, es la realidad concreta que tenemos 4 muertos por este tema de los sueros que han sido envenenados. No hay otra palabra, otro término más, envenenados. Y por otro lado tenemos 17 personas que están afectadas, como el día de ayer los familiares nos señalaban que tienen muerte cerebral. Es irreversible. Y aquí yo considero que el dueño de Sana, que es creo que son los grandes empresarios del país, tienen que estar en la cárcel. No solamente los médicos, sino los dueños, porque ellos ponen las políticas de cómo se tienen que establecer las clínicas y ellos son los que tienen que ir a la cárcel. Y también Picasso de Medifarma
estar en la cárcel porque lo único que les interesa la plata. Porque hasta el momento, el Ministerio de Salud tampoco sabe dónde están cerca de 4.000 unidades de este suero, de todo el lote que está contaminado, no se sabe dónde está. En cualquier momento vamos a ver más problemas. No, definitivamente. Y eso es una de las frustraciones que mostraba también el ministro el día de ayer. Y es una frustración que muestro como peruana también, que lamentable este monopolio, oligopolio, nos obliga al tener el 85% a contratar. ¿Qué puedes hacer si existe una empresa, solo una empresa que te puede abastecer? Que no quieres que te abastezca, pero que no tienes otra solución. O dejas que haya desabastecimiento o prácticamente entras y le compras a esta empresa que sabes que está dentro de un monopolio y que no puedes destruir. ¿Por qué no hacer una ley que se termine estos monopolios, darle apertura a más laboratorios para que produzcan más? Porque este 25 o este 15% que queda de estos laboratorios, porque producen el 85%, darle más empuje, más fuerza, para que puedan no existir este monopolio, este oligopolio. Ciertamente, eso es lo que buscan estas empresas, concentrar todo el mercado para desabastecer después, imponer precios y hacer lo que les da su regalada gana. Nosotros hemos planteado un cambio a la Constitución porque lamentablemente desde el 93 la Constitución permite todos estos latrocinios. Por eso es que tenemos que cambiar la Constitución y en todo caso, si el señor ministro se rasga las vestiduras, ¿por qué no plantea un proyecto de ley, el que viene desde el gobierno, que está también en plena mesa con los grandes grupos de poder económico y es también de APP y es casi el que tiene el poder en el Congreso para hacer esos cambios profundos y no solamente dorar la píldora o venir a hablar que se está luchando cuando en realidad se está trabajando de la mano con todas estas entidades, con todas estas empresas que están haciendo daño a la salud de nuestro país, desde las clínicas, desde las farmacéuticas, y también desde el gobierno. Yo no entiendo por qué no el Estado puede encargarse de hacer los medicamentos genéricos. Tenemos otros problemas en los genéricos. Acá nos venden medicamentos de marca, entre comillas, cuando son genéricos, y los genéricos les van reduciendo la calidad en cuanto a la composición. Y ahí es un tremendo negocio este tema de la salud. Y aquí, en una sociedad donde donde la gente pueda vivir con dignidad, no podemos permitir este tipo de negocios, así es que creo y considero que aquí los cambios profundos se tienen que hacer y no solamente de palabras, sino en la práctica concreta, y nosotros hemos presentado proyectos de ley para cambiar la Constitución que están dormidos ahí y solamente lo único que reforman son para poder hacer lo que les conviene tanto a sus amigos de los grupos de poder económico y a los grupos que hoy están en el Congreso mayoritariamente, que tienen pues los votos para hacer lo que les da la gana. Muy cierto lo que usted acaba de decir. Las farmacias, los laboratorios y las clínicas deberían estar en la cárcel. Y también digo, ¿por qué no hay un proyecto de ley o una ley que los obligue a Digemin a que haga un control de calidad permanente como hay en el MINSA y como hay en Salud, y no un control de calidad aleatorio o inopinado como está de acuerdo a estipulado? Entonces ahí podríamos tener un poco más de acceso. Como decía el ministro, hace muchos años se tenía menos de 100, 200 al año de fiscalización. Ahora se tiene más de 500, pero ¿por qué no hacerlo permanentemente? ¿Por qué no hacerlo todos los días? ¿Porque no tenemos de repente personal médico o de fiscalización? Lo que pasa es la estructura en sí. Todas las entidades de control y supervisión, con Sinermin o Citran, de un conjunto de organismos que tenemos ahí de supervisión y control, solamente tenemos burocracia en estas entidades, porque de una de las cosas que se está hablando, de lo que se está planteando y que es la madre del cordero es la Constitución, que no hay control de nada, solamente son entidades figurativas para decir que se controla, pero no se controla absolutamente nada porque no tienen presupuesto, no tienen los protocolos que se plantean son casi nada. O sea, es en el claro propósito de que los privados hagan y deshagan. Y lo otro es simplemente son entidades decorativas. Ahora nos dicen que van a hacer una Digemit que va a tener autonomía. Yo les digo, ya podrá tener autonomía. Si no tiene presupuesto, si no tiene los instrumentos necesarios para hacer el control que se requiere,
Y encima no se combate contra un elemento fundamental que atraviesa todos los, un problema fundamental que atraviesa todas las instituciones, que es la corrupción. Porque evidentemente ahí hacer el control, como está pasando, recuerda el caso Caliwarma, que ahora han puesto ahora otro y es la nombre, misma cosa. Y la misma cosa, porque ya en el norte y en otros lugares estamos ya hay encontrando intoxicación en la región Ancash. Exacto, tenemos alimentos de mala calidad, porque el problema no solamente se trata de hacer pequeños controlitos, no, se trata de hacer cambios estructurales en nuestro país y bajo las autoridades que hoy tenemos, con un 4%, con un 2%, o en las diversas entidades que no hay ni el Ministerio Público. Yo no entiendo por qué espera tanto si existe una función principal que es el Ministerio Público, la prevención del delito. No previenen absolutamente nada. Entonces creo que estamos en una situación muy grave en el país. El Perú está muy enfermo, estamos en shock en estos momentos y necesitamos realmente hacer también cambios, y esos cambios se aproximan y la población, creo que es importante que la población entienda esto para que cambiemos correlación de fuerzas en el aspecto político y también entendamos que aquí se tienen que hacer cambios trascendentales, pero con la participación de la ciudadanía, porque como vamos, yo veo que el próximo año va a ser igual. Totalmente igual. ¿Y usted apoya este enfrentamiento? Porque hay que, la verdad, y le digo por algo de experiencia, meterse con estas empresas grandes es que te amenacen o que te busquen la sin razón y todo, y es exponerse muchísimo. Pero aún así, bueno, en mi caso, las amenazas a mí me llueven todos los días y no le tengo miedo. Pero también se suma a este pedido de enfrentar estas denuncias penales a la empresa de Medifarma y Sana. Por supuesto, yo creo que ahí, más allá del miedo, bueno, en este caso concreto, a mí la población me ha elegido para poder representarla. Yo creo que no he tenido los votos de los grandes empresarios, así es que en ese aspecto no me preocupa en lo absoluto, sino ha sido la población de Arequipa que me ha permitido estar en este espacio, y consideramos que es pertinente y necesario que las denuncias corran por el grado de responsabilidad que tienen. Eso lo hará el Ministerio Público y debe transcurrir ese proceso, y no como Odebrecht, que tiene un conjunto de beneficios. Basta ya de seguir protegiendo a aquellos que tienen el poder económico. Pero considero que también en la responsabilidad que nos toca, que es el lado político, que es fundamental que aquí tengamos que hacer los cambios que necesita el país. Y pasa porque aquí debemos de darle no solamente una nueva visión de entender el país que queremos y necesitamos, sino pasa por también darle estos cambios reales que requerimos, y no maquillajes, o no simplemente dorar la píldora o presentarnos proyectos de ley con términos rimbombantes que al final de cuentas son lo mismo, o se benefician mucho más aquellos que les están exonerando de impuestos, como las agroexportadoras. Totalmente. O que quieren ponerles impuesto cero a los, como por ejemplo las zonas económicas especiales, y al final de cuentas no solamente se benefician con los altos costos que nos ponen en los medicamentos o en los diversos productos porque tenemos monopolios, porque nos imponen precios, sino porque también tienen beneficios económicos, tributarios, y eso impide que podamos nosotros como Estado, como país, tener el dinero suficiente para afrontar los problemas que tiene el país: educación, salud, vivienda, generación de puestos de trabajo y todo lo demás. Y por lo tanto eso, para mí, Mayra, es fundamental que tengamos que cambiar ahora, no solamente de la forma de pensar, sino también en realidades concretas. Totalmente de acuerdo, congresista. Se necesita cambios, reformas, pero un Congreso deslegitimado con un 2%, ¿puede hacer esos cambios? No, evidentemente. ¿Puede hacer esas reformas que el país necesita para no seguir permitiendo que estos grupos de poder, porque murieron cuántas personas en este centro comercial de Trujillo? ¿Van a ir a la cárcel el señor Rodríguez Pastor? No va a ir a la
cárcel. ¿Va a ir a la cárcel el señor Picasso de Medifarma? No va a ir a la cárcel. El señor Dionisio Romero va a ir a la cárcel, no va a ir a la cárcel, pero los peruanos seguimos muriéndonos todos los días. Ahora, para hacer un cambio, necesitamos hacer cambios radicales, pero este Congreso, ¿puede hacer esos cambios? ¿Puede pedir esos cambios? ¿Está en la capacidad moral ética? Evidentemente que no, yo diría ni legal, porque no hay respaldo de la ciudadanía. Y aparte de eso, hoy quieren hacer cambios también en el Código Penal, quieren hacer cambios en el Ministerio Público, el Poder Judicial, intervenir todas estas situaciones. Yo considero que todas estas instituciones no están funcionando como debe ser, como quiere la población, porque no alcanza a tener justicia. Tenemos más de 50 muertos producto de las matanzas que se dieron para imponerse este régimen de Dina Boluarte, y hasta la fecha no tenemos ningún resultado sino impunidad. No hay justicia. Pero tampoco podemos permitir que hoy la derecha, que tiene el control del Congreso y del Ejecutivo, nos venga a decir que hay que hacer cambios porque no funcionan estas entidades. No funcionan, pero los quieren hacer reformas para que funcionen a su medida, al corte y medida de ellos, y eso no podemos tampoco aceptar, porque yo considero que los cambios que sí se deben hacer, los tiene que hacer la población, la ciudadanía. No hay otra alternativa más que, como se dice esa frase, y yo estoy de acuerdo, que solo el pueblo salvará al pueblo, porque los salvadores con los que siempre vienen en los procesos electorales, lo único que hacen es salvar o defender y garantizar los privilegios de los que siempre han tenido el poder en nuestro país, y de paso ellos también garantizarse sus próximas generaciones. Totalmente de acuerdo. Están haciendo cambios y reformas. Quieren hacer una reforma en la Fiscalía, en el Ministerio Público. ¿Qué reforma quieren hacer? Blindarse, protegerse. O sea, tan sinvergüenza es el Congreso, congresista, que incluso han aprobado una ley de contrataciones que están beneficiándose, donde usted incluso está en contra y aparece como votación en contra, para beneficiar a sus familiares. Esto es un conflicto de intereses. Esto es un conflicto, una puerta abierta gigantesca a la corrupción. Entonces, hablamos de un Congreso que quiere hacer un control político, pero que a la vez no todo el Congreso tiene la misma percepción y no todo el Congreso está en la misma línea. Y lamentablemente lo que gana son los votos. Por eso tenemos esta ley de contratación impune, porque va a abrir la puerta a la corrupción. Ya tenemos congresistas investigados, procesos de investigación. El caso de la congresista Elizabeth Medina, que prácticamente y de cierta manera lo han llamado algunos alcaldes y gobernadores casos de extorsión prácticamente, porque ¿quiénes son los que aprueban el presupuesto del año 2025 o del siguiente año para los gobiernos regionales también? No es el Congreso de la República. Entonces hay un conflicto de intereses y se abre muchas especulaciones a estos casos. Mira, respecto a esa ley, soy uno de los pocos que ha votado en contra. Poquísimos. Y lo ratifico, porque yo creo que cuando uno es autoridad y estando en un país donde lamentablemente la corrupción es una de las principales actividades que también existen, y se prestan a malas interpretaciones y se presta a negociaciones incompatibles, o en este caso también a la función del congresista, que es la de fiscalizar, la de hacer control político, y evidentemente eso puede llevar a que ahora con esta ley ya no los familiares lo hagan por una cuestión de cuenta propia, por sus propios, también lo que significa su propio desarrollo profesional, sino que esto pueda llegar a una situación de intercambio de favores, de compra y venta, que lamentablemente se da. Y al final de cuentas también, cuando se asume un cargo público, tiene que haber determinados sacrificios, porque aquí es fundamental que nuestro país entienda, o la población puede entender, que la política es una herramienta para cambiar los problemas que tenemos, y no puede ser una herramienta para beneficiarse unos cuantos. Y eso es los problemas centrales que también tenemos, y en ese sentido creo que es fundamental que no se preste
a esta situación en el Congreso, que ahora los familiares puedan contratar en cualquier parte del país, menos en el Congreso. Y antes estaba que después de un año de que termines el cargo, no puedes contratar en el Congreso ni tú ni tus familiares. Ahora lo han reducido a 6 meses. Evidentemente que hay conflicto de intereses y eso no se puede seguir aceptando, sino muy por el contrario, que hay que plantearle a la ciudadanía todos estos problemas que lamentablemente se están viviendo, y evidentemente aquí lo único que se busca es no solucionar los problemas que tiene el país. De ahí que la gente ya no cree en estas alternativas que se puedan presentar, porque son alternativas a la nada. Totalmente cierto, pero creo que ya llegamos a un punto donde no creemos en los políticos, en los politiqueros. La política lo tomaron para servirse y no servir al pueblo. Se politizó toda institución pública, todo poder del Estado, se deslegitimó, se violó los derechos humanos de muchas personas, se quitó las oportunidades y dinero sí hay, señores. Dinero hay para darle bonos al Congreso, dinero hay para otras prioridades, pero no hay para la vida, la salud, la educación y las prioridades de todas las personas, y esto es totalmente lamentable. Ahora, yo lo había invitado por otro tema y vamos a hablar del otro tema después de la pausa, pero para cerrar ya este tema de salud, entonces creo que hemos llegado a un punto donde tenemos que unir fuerzas sin ver ya bancadas, colores, sino intenciones, intereses, ética, moral, lo rescatable, porque el Congreso tiene 2% de aprobación. 2% de aprobación, pero no los 130 congresistas están manchados, no los 130. Tenemos un ejecutivo deslegitimado, hechos de corrupción, que creo que hagan una cárcel. Yo sí les recomiendo, vayan haciendo una cárcel, porque después del 28 de julio o mucho antes, creo que van a tener que rendir cuentas a la justicia, si es que la justicia existe. Entonces, también creo que hay algunos ministros rescatables y creo que es el momento de que se pueda hacer fuerza para luchar contra estos monopolios, oligopolios y traer leyes que beneficien verdaderamente, no intereses. Yo tampoco le creo a los políticos congresistas. Creo que nadie le cree en este momento a los políticos, pero sí se necesita hacer fuerza en los intereses del país, por los peruanos y por todas las personas que están siendo vulneradas. Sí, pues hay políticos y politiqueros, y creo que los politiqueros son los que tenemos mucho más y son los que simplemente se están beneficiando y son instrumentos también de los grupos de poder que mantienen el statu quo y no quieren realmente hacer cambios. Y yo considero, una vez más, que los cambios profundos que requiere nuestro país lo vamos a hacer con el pueblo organizado, con el pueblo que hoy está en las calles exigiendo también derechos, hoy está pidiendo que se le respete la vida, el agua, la agricultura en distintas partes del país, porque lo que tenemos en las clínicas, lo que tenemos en los moles, lo tenemos también en las minas, lo tenemos también en otras empresas que lamentablemente no les importa las vidas humanas, sino cómo saquear lo más rápido nuestro país, llevarse todo lo que puedan y dejar contaminación, muerte y sacrificio de nuestro pueblo. Totalmente cierto. Vamos a una pausa y regresamos con el tema de Tía María, congresista, ¿le parece? Pero antes, una pequeña pregunta. ¿Usted está a favor de que nos pongan una franja publicitaria de los casos supuestamente que hace la presidenta, de las estrategias que hasta ahorita no he visto ninguna, puro show? ¿Está usted de acuerdo que prácticamente nos impongan a nosotros el rostro de la presidenta, que nos cansamos de verlo todos los días en televisión cuando da su discurso, ya no queremos más en todos los canales nacionales? Mira, yo creo que ahí este régimen va demostrando una vez más que no tiene plan ni propuesta absolutamente de nada, y sobre todo en el tema de seguridad ciudadana. Acá piensa que lavarse la cara o que con una cuestión de imagen se solucione el problema, o diciendo tal que su cuarto de guerra no funciona para nada. Esta franja como franja electoral que quiere tampoco soluciona el problema. Si quiere tener cierta, estar en los medios, que convoque a conferencias de prensa y todo lo demás que puede ahí, creo que tiene muchas preguntas que responder. Pero aquí lo único que está buscando es a decir que está haciendo cosas solamente para el discurso, pero en lo absoluto solucionan los problemas reales que tenemos en el país y mucho menos la inseguridad
que es un flagelo que día a día viene creciendo por la incapacidad de este régimen que debe irse en su totalidad. Totalmente cierto. Este régimen se tiene que ir. El pueblo pide que se vaya el Congreso y que se vaya el Ejecutivo. No queremos más politiqueros, estamos cansados. Vamos a una pequeña pausa comercial y regresamos con el congresista para hablar de algo muy importante, porque de los 6 congresistas, yo he visto que solo un congresista, y ayer me lo confirmaron, ha levantado la voz del pueblo. ¿Dónde están los demás congresistas? ¿Haciendo campaña política o haciendo qué? Porque ya dijeron, tía María no va. Vaya ahí, yo lo apoyo. Bien, y seguimos con el congresista Jaime Quito Sarmiento, y como lo decía hace un momento, tía María no va, es la voz del pueblo, es la voz de la sociedad, porque justamente esta empresa no tiene licencia licencia ambiental, no tiene certificación, pero sí tiene el aval del Poder Ejecutivo, que quiere pasar por encima de los atropellando al pueblo arequipeño. Usted ha estado con ellos. Hemos visto imágenes y me proyecta también para compartir con los televidentes, señora productora, por favor, que ha sido el único congresista que ha llegado a su lucha. Sí, mira, no he estado solamente ahora como congresista, sino también antes, porque Arequipa, nuestros mercados, como es la plataforma del Avelino Cáceres, donde tenemos cerca de 100 mercados, se abastecen de los productos que vienen del Valle de Tambo. Tiene alimentos de pan llevar, es decir, que el más de 1 millón de habitantes de Arequipa nos alimentamos del Valle de Tambo con las cebollas, los ajos, las papas, los camotes, el azúcar, el arroz y multiplicidad de productos que nos viene del Valle de Tambo, y evidentemente que tenemos que salir a defender lo que es la agricultura, porque no solamente es una fuente de crecimiento económico, puestos de trabajo, sino que es de alimentación frente a la inseguridad alimentaria que vive en nuestro país y que lamentablemente los gobiernos no lo ven de esa manera. Nos quieren hacer creer que la minería nos va a solucionar los problemas de recesión económica, de crisis económica en la que vivimos. Pero el agro también. El agro es la que genera mayor cantidad de mano de obra. Cerca del 25% de la población económicamente activa está en el agro y sobre todo en estos sectores de agricultura de pan llevar. Y por otro lado, la minería no llega ni al 5% de la población económicamente activa, pero lo que genera es estragos porque aquí no hay control. Como hemos visto en el caso de Digemit con las clínicas y con las farmacéuticas, no hay ningún control. Más aún que ahora están planteando un shock de medidas y dentro de ellas es en minería con 46 o 43 puntos que van a flexibilizar todo este tema para que ingresen más de 60 proyectos mineros en nuestro país. Aquí lo que tenemos que hacer primero, que se respeten las actividades económicas que ya existen. Y el Valle de Tambo no es un tema reciente, el Valle de Tambo es hasta... hace 15 años, ¿verdad? La lucha es de hace 15 años, claro. Pero la existencia de la agricultura viene de hace siglos. Yo quiero entender, congresista, ¿cómo se puede dar este proyecto minero de Tía María si no cuenta con una licencia social? Y su estudio de impacto ambiental ha caducado, si no me equivoco, en el 2019. Se mantienen, estamos ahorita en Arequipa o el Valle de Tambo en una huelga indefinida, pero las amenazas de la contaminación también es irreversible. Entonces, ¿cómo el gobierno, el Estado y esta ineptitud puede permitir que este proyecto vaya si no tiene ni siquiera un estudio de impacto ambiental, no cuenta con licencia social? ¿Cómo? Explíqueme, por favor. Mire, la única explicación que existe es lo que hemos visto en las clínicas y en estos moles, es la ganancia, el beneficio, las utilidades para esta empresa Sauder, que lo que está viendo cuánto dinero va a sacar, cuánto de ganancia va a sacar. No le importa lo que vaya a pasar a su alrededor, sino más bien utilizar todo lo que está a su alrededor. Si esto tiene que ver con contaminación, tiene que ver con destrucción de la agricultura, no les importa.
Y el gobierno lo que está demostrando es simplemente ver de forma unilateral a las empresas. No escucha a la población, por más que Dina, que cuando fue candidata, firmó un acta de compromiso ante la población, indicando que ella iba a ser también parte de la cancelación definitiva de estos dos proyectos mineros, porque ya en 2021 teníamos 8 muertos de la población. También lo hizo el gobernador regional. Dijo que tía María no iba y hasta ahora lo único que ha hecho es viajar a Canadá a reunirse en una convención minera. Es que yo lo que no entiendo de las autoridades de querer hacer una porque está preocupado en hacer una carretera de Arequipa y Yarabamba, que es su provincia, un corredor minero hacia que es la provincia de Islay, donde se desarrolla la actividad agrícola del Valle de Tambo, con dineros, obras por impuestos, donde la SAUDE supuestamente va a financiar. O sea, no se puede vender, no se puede entregar los intereses que la mayoría de la población requiere, que es la alimentación. Y por otro lado, lo que vemos es una imposición, como lo han hecho los distintos gobiernos, desde Alan García, Ollantumala, Vizcarra, y los demás, y ahora este gobierno, que quieren imponer a sangre y fuego tía María y la Tapada, cuando esto se ha demostrado tanto técnicamente, socialmente, ambientalmente, por todos los aspectos, que eso no va, porque está a menos de 1 kilómetro los tajos de la Tapada y Tía María de lo que es el río Tambo y también de lo que es el valle de Tambo. Y esto va a afectar tremendamente la agricultura. Estando a cientos de kilómetros una minera Aruntani ya contamina el río, que está afectando hoy a la población porque los niños están con metales pesados. Imaginémonos lo que va a hacer la minera a escasos metros de lo que es tanto la agricultura y el río. Por más que nos digan que ahora tenemos la minería moderna y que ya no contamina, eso es solamente cuentos, porque aquí lo único que les interesa es gastar menos en lo que viene a ser los componentes, o mejor dicho, tener menos inversión y mayor ganancia y rentabilidad. Aparte de eso, lo que hemos visto, los estudios de impacto ambiental, las audiencias que se dieron han sido, como decimos popularmente, audiencias truchas en los distintos años. Y la ley indica que tiene que haber 5 años de vigencia del estudio de impacto ambiental. Del 2014 al 2019 ya se venció porque no han avanzado en nada la minera SAUDE. Y por lo tanto hay un estudio de impacto ambiental que está caduco, que tendrían que hacer un nuevo estudio de impacto ambiental. Y aparte indican que el agua que van a utilizar va a ser un agua van a desalinizar el agua del mar, y los funcionarios mismos de la zona han indicado que no hay ninguna petición siquiera respecto a dónde van a dónde van a tener las plantas, dónde van a desalinizar, por dónde van a pasar las tuberías. No hay nada, o sea, no hay autorización de nada. Y aparte han habido observaciones de la UNOP, 130 observaciones, que ya eso fue el 2013, no los terminaron de resolver. Yo no entiendo cómo SENACE, que también hizo 50 observaciones insalvables para la minera, sin embargo luego los aprobó, porque tiene que ver con las Pampas Cachendo, que es una zona frágil, porque es también donde tenemos diversa flora y fauna que va a ser afectada. También tenemos restos arqueológicos en el lugar, y aquí, como no interesa la cultura, quieren meter como les da su regalada gana a la empresa minera, con el cuento de siempre de que va supuestamente a solucionar económicamente, y eso no es así. Por eso es que la población del Valle, y socialmente, no hay ninguna licencia social. La minera se comprometió a que iba a respetar la decisión de la población, pero eso no lo están haciendo. La minera ni el gobierno lo están haciendo. El gobierno ni siquiera se atreve a mandar al ministro de Energía y Minas para escuchar a la población, a la ciudadanía. Solamente escucha a la minera, pero no escucha a la población. Y así
toman una decisión a espaldas de la población. Evidentemente que esta paralización que viene desde el 17 de febrero y que hasta la fecha continúa y vienen haciendo diversas acciones como demandas o acciones de amparo, yo creo que es saludable la resistencia de una población que utiliza las diversas herramientas que tiene dentro del Estado de Derecho. Pero yo creo que en este momento debería existir la bancada de Arequipa, no viendo colores políticos, sino que todos los congresistas se unan. Pero estamos viendo un Congreso que más beneficia a estas empresas de poder. Justamente lo que le decía hace un momento, vemos cómo se arañan prácticamente por estas grandes empresas, y Sauder es una de las grandes empresas que pisotea prácticamente los derechos de las personas. Entonces no podemos permitir que prácticamente se pisotee el derecho y la vida, sobre todo, y la salud de las personas. Están en un paro indefinido, pero también tenemos que tener en cuenta que ya tiene 8 fallecidos y muchas personas que han sido luchadores sociales están incluso amenazados o están en la cárcel. Están en la cárcel Jaime de la Cruz, que ha sido alcalde de Dián Valdivia, uno de los distritos del Valle de Tambo. Jesús Cornejo, que ha sido presidente de la Junta de Usuarios, representante de los agricultores. Y están en la cárcel porque defienden la vida y la agricultura. Eso ha sido una forma de resquebrajar, atemorizar a la gente. Ya hay persecución de otros pobladores también porque lo que buscan es amedrentar a la población. Pero no les va a servir de mucho en ese aspecto porque la población está clara, y también Sauder tiene antecedentes porque funciona en Toquepala y Cuajone, es decir, en Tacna y Moquegua, que son vecinas de Arequipa, y que ya ha demostrado el grado de contaminación que ha generado, que lo hayan querido ocultar, que lo hayan querido maquillar. Eso es muy distinto, pero también la Sauder, que es su matriz está en México, también en el estado de Sonora de México, ha demostrado claramente cómo actúa esta minera, porque el único propósito que tienen estas empresas transnacionales no es pues darle impuestos a la población, al Estado, o beneficiar a la población que se encuentra a su alrededor, sino muy por el contrario, utiliza sus carreteras, sus puertos, utiliza el agua, utiliza las tierras, genera gravísimo daño en ello, pero eso no le importa. Lo único que le importa es tener sus ganancias. Lo único que ven son los dineros que puedan obtener de toda esta explotación de los minerales, que en nuestro país lamentablemente se viene generando esta situación con estas empresas mineras que tenemos a lo largo y ancho del país. Y tenemos diversos problemas medioambientales que generan las minerías y que comunidades y pueblos vienen luchando, pero que de alguna manera son ninguneados. Y también en Antapacay, si no me recuerdo, en Apurímac, han sentenciado a pobladores a 8 años por defender simplemente sus tierras. Esa es la represión que tienen. Sí, utilizan, y esto, yo creo por eso es que también tiene que ser cambiado el chip en el Ministerio Público, porque ¿cómo puede ser que los que luchan por su vida estén en la cárcel y los que generan el verdadero daño estén libres y se consideran los empresarios pulcros y dueños de nuestro país? Eso a mí me genera muchísima preocupación. Totalmente cierto, y comparto esa indignación con usted, porque existe libertad de expresión y existe democracia y existe la libertad para protestar. Así que no se puede criminalizar estos hechos y no se puede tratar así. ¿Han tenido, para ya finalizar, alguna reunión ustedes con el gobierno regional para que unan fuerzas? Porque no veo mucho pronunciamiento del gobernador, pero algo se tiene que hacer, porque esta gente no puede ir a un paro indefinido tampoco, porque están descuidando sus actividades, pero se tiene que llegar a un acuerdo donde no se pueda vulnerar la vida, la salud y los derechos de los arequipeños y del Valle del Tambo. Es muy lamentable para mí ver que las autoridades que hemos sido electas por la población, algunos les pretendan o les estén dando las espaldas. Cuando aquí lo que tiene que hacer las autoridades, tenemos que estar en función de la ciudadanía. Y en ese aspecto,
considero, más bien llamo a que desde las autoridades locales, distritales, provinciales, regionales y nacionales, como somos los congresistas, tenemos que estar a la orden de la ciudadanía y de la población y defendiendo los intereses mayoritarios y no solamente particulares o de unos cuantos. Totalmente cierto. Nosotros llegamos al final del programa. Ha sido un gusto tenerlo en el programa, congresista. Muchísimas gracias. Estaremos atentos a lo que venga sucediendo también en Tía María, porque no solamente Lima es el Perú, sino todas las regiones que componen este Estado peruano.